Amable auditorio, muy buenas tardes a todos ustedes. En un esfuerzo de tecnología, hacemos posible este viernes 10 de octubre, plataforma política en esta mesa de análisis. El día de hoy, pasadas las 15 horas, 3 de la tarde, iniciando nuestro enlace informativo en esta mesa de análisis, con la cual contamos con la presencia de Alberto Candia en la capital potosina. Álvaro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio y a todos los que hoy nos acompañan. Edmundo, buenas Armando, tardes. muchas gracias a los que hacen posible esto, Rodrigo, Orlando, Rueda, bueno, todos los que estén pendientes. Si claro no, que alguien sí, ya sabe que está incluido. Gracias, muchas gracias. En la mesa aquí en el estudio en Matehuala, San Luis Potosí, el contador Edmundo de León González. Edmundo, buenas tardes. Buenas tardes, abogado Luis Armando Santillana, y hasta la capital del estado. Buenas tardes, Álvaro Candia Gómez, el auditorio. Buena tarde, aquí estamos a la orden. Pues y bueno, vaya mes. Vaya mes, sí. Y bueno, pues es octubre. La Huasteca inundándose. Álvaro, platícanos ¿Sí? el contexto sobre lo que sucede por allá en la área de Tamazunchale, San Martín, toda esa región. Gilitla, pues bueno, esa zona está muy pegada, les pega, aparte es su área, sus días con estas meteoros que se van dando, vienen con mucha capacidad y lo bueno es que no de tan destructivas, sino paulatinamente van llenando los ríos y los encausan. Y pues como siempre, ¿no? El individuo, y estoy hablando de los que yo conozco, se instala en los lugares más difíciles, donde le dicen no te pongas ahí porque se inunda. Y nadie sabe el misterio de cómo las comunidades se van instalando, ¿no? Pero sí, indudablemente que todas están cerca de un río y ahí es donde nace una problemática porque el clima y la naturaleza pues no tienen palabra. Claro. Pasan años y les dejan ser y llega un día y los desconocen parejito. Entonces, si hay una problemática, indudablemente porque es agua sostenida, sabemos de buena fuente que la presidenta de la República está pendiente en los estados donde esto está sucediendo, ha hablado con los gobernadores, el caso de San Luis Potosí, ya informaron que el gobernador Ricardo Gallardo ya se contactó para dar balances de cómo están los ríos, cómo están las inundaciones, qué partes se están afectando, y creo que lo están atacando, ¿va? Sí debe de haber una mala política, indudablemente estos fenómenos sorprenden a todos, no hay abasto, no hay prevención en este tipo de cosas, sino decisiones que tomar y atenciones que poner. Claro, muy bien. Las autoridades gubernamentales de estatal, federal, tienen los ojos en alerta en la Huasteca, porque pues San Luis Potosí es del más perjudicado, según lo que se dice. Bueno, pues la Huasteca Potosina y la Huasteca Veracruzana, que coinciden en esa zona, está afectadísima, ¿no? Porque ahí es donde ya terminó de chorrear todo este fenómeno, sin decir por dónde entró, que pues llega aquí, y viene de este lado del Pacífico, entendemos que del Golfo no hay nada todavía, pero sigue generándose esa posibilidad de que permanezca hasta el día domingo, ya más tranquilo, ¿no? Pero acuérdate que los chorreamientos del agua donde cayó en la sierra, pues van bajando y es donde se van concentrando en las corrientes, en las corrientes que se hacen para llegar al río Moctezuma, en aquel caso, que es el más grande, que va hasta Tampico, y pues ahí va dañando y ahí va descomponiendo las cosas que ya estaban establecidas. Pues sí. Pero sí hay atención, sí sabemos que hay atención, ya no es fácil decir, sepa qué está pasando allá, ¿no? Corre la información, hay videos en las redes sociales particulares de la misma estado, y advertencias claras en los medios de comunicación grandes, donde están analizando constantemente. Conagua hizo un reporte y una conferencia de prensa donde informaba, en San Luis Potosí, donde informaba los alcances de estos fenómenos. Perfecto, muy bien. Edmundo de León González, ¿con qué aperturamos? Tú dime. Pues vuelvo a repetir, ¿quieres volar en avión privado? Con 280,000 pesos. 280,000 pesos nomás. ¿Quieres hablar del premio Nobel que fue anunciado? Corina Machado. Y que trae unas consecuencias enormes para la situación política de Venezuela. Sí.
Pues de América, ¿no? De América Latina. Bueno, pero sí, particularmente la situación que se vive, sí, porque es oriunda y nativa de ese país, claro, cuyo presidente, cuyo personaje, pues libra una de sus, creo yo, últimas batallas políticamente, con esta presión que indudablemente también le ha puesto este premio Nobel a una venezolana y casi ex candidata, porque no le permitieron, la detuvieron, y fue mi tocayo Edmundo González, quien finalmente está en el exilio en España y abanderó las últimas elecciones, sin lugar a dudas, el anuncio en nombre de Corina. Así es, el anuncio por parte de la academia allá en Oslo, en Noruega, fue realmente para su servidor muy impresionante la forma como se dirigen en los motivos que tuvieron para otorgarle a esta luchadora social, insisto, venezolana, ese premio. Obviamente también algunos cabecearon algunos periódicos a nivel internacional, pues la negativa nuevamente al energúmeno de Trump, que a todas luces y gritos pedía que lo consideraran, y que prácticamente leía yo hace un ratito en periódicos de allá del viejo continente sobre la decisión que fue tomada desde el lunes, y no precisamente el miércoles, donde hace un anuncio el gobierno de los Estados Unidos sobre esa anhelada paz que muchos celebran y pocos disfrutan, porque en realidad las condiciones no han cambiado del todo en la franja de Gaza. Pero volvemos a lo mismo, tenemos mucho tema de qué hablar. La desfachatez de este senador en la entrevista que da a los medios, sí, en donde no tiene ninguna obligación de transparentar ese tipo de viajes en aviones rentados, privados y de primer mundo, cuando creo que su responsabilidad como legislador y como representante popular le da doblemente la obligación ética, sí, y moral, y no se diga política, de rendir cuentas a los mexicanos de dónde y cómo pagó. Todavía no dice ni quién le prestó los 12 millones, es la hora que lo estamos Pues volvemos a lo mismo, ya creo que este señor ya rayó en la exageración, salvo lo que ustedes puedan opinar, y no hay semana tras semana, aún y que dejó el Senado y dentro de su representación como presidente de la máxima tribuna del país, que no haya un tema bochornoso que protagonice y dé mucho de qué hablar. Pero Álvaro, para que no te me vayas perdiendo ahí en los brazos de Morfeo, ¿Se notó? se notó, No. ¿Qué opinión? Estamos viendo, estaba cavilando estabas cavilando por el comentario, porque pareciese que ese es el señuelo que nos ponen a los medios de comunicación y a los mexicanos. De más de 70 senadores, un imbécil, me estoy pasando, senador, se lleva las 8 columnas o la noticia más importante a veces en cada día. Cuando ya es tratar con el loco, parece que es algo que nos ponen para entramparnos de descuidar algo importante. No, o sea, no pareciese que es circunstancial, sino ya lo puedes meter como parte de una estrategia para llevarnos a platicar de lo profundo que puede ser el informar, ¿no? Hablar profundamente del fenómeno que nos está atravesando, hablar de la democracia, del huachicol, de muchas cosas más importantes, ¿no? La falta de criterios para suspender, redefinir el amparo, ¿no? Porque esa sí es una discusión tremenda que nos tiene a todos, porque nos lo venden, a los que no tenemos nada que ver con la justicia todavía, que no hemos solicitado un amparo, no recuerdo haber solicitado un amparo, que ese es un beneficio que deja la legislación mexicana al mundo. Los beneficios de que tengan eso, y nosotros vamos a discutir que un imbécil, ojalá y no me mande a disculpar, desde que no lo voy a hacer, buscando la palabra correcta de decir imbécil. Sí. Ojalá y no sea una mala palabra, ni una ofensa, ni una grosería. Creo, si la entiendo como yo, la estoy concibiendo, pues es un imbécil que nos lleva a un discurso donde está abusando, como lo ha hecho muchas gentes que hoy ostentan el poder, que dijeron que no lo iban a hacer. Nosotros hemos visto el mundo en nuestro tiempo, Armando, de cómo nos formamos, cómo
nada más les das un pedacito de poder a alguien con esa... Y entonces, si lo con el conoces... ejercicio, no quiso usar la palabra más popular de México, usted imbécil en vez de pendejo, que se le das el poder y se vuelve loco, se vuelve otra persona, ¿no? Amén, de que fue compañero de aula tuyo, lo codiaste y sabías que era un buen tipo, pero ya cuando lo subís a la sillita, cuando justifica el por qué hizo, el por qué está, un luchador social, se convierte en un depredador social con nuestros impuestos, porque le pagamos nosotros. Y cuando hablo de nosotros en el punto 0,00000 al infinito 1 de mi dinero, nosotros le pagamos el sueldo de ese señor al servidor público. Porque hoy todavía me tomo una Coca-Cola que paga impuestos, porque no me dicen, esa no lleva impuesto, tómatela, escoge cuál quieres, de la que paga impuesto o no hay, toda tiene. Va a pagar. ¿Verdad? Sí. Todo tiene. Y lo que te quieras poner y quieras, nosotros pagamos, somos los consumidores porque no somos generadores totalmente de distraer o pagar IVA o aprovecharlo en nuestro beneficio en nuestras contabilidades. Somos netamente consumidores y los consumidores, todos, pagan impuestos para que estos tipos de imbéciles salgan a decir estupideces y hacer estupideces con el recurso de los mexicanos. Y fíjate que, vaya, en la figura de este señor, la bandera con la que llegó a donde ha llegado el hombre, pues era la humildad, la carencia, puesto que para poder, hubo un momento en que se dijo que se dedicaba a vender libros, hasta en campaña lo hizo, no traía una camionetita ahí, yendo y una viniendo. Vecindad de las hermosas de la Ciudad de México. Sí, que él, no, pues sí, y de repente... Un farsante. Sí, es un farsante, puesto que de repente, ya nomás de la nada, aparece adquiriendo una propiedad que difícilmente un mexicano bien nacido en este país, pues alcanza. De los 130 que somos. Nomás échale, Bueno, o sea, de repente... De 120, porque a lo mejor 10 sí tienen esa posibilidad, ¿verdad? Sí, pudiera ser que sí, pero no puedes brincar de un año para otro, a tener ese poder adquisitivo, por muy buen sueldo que tengas como senador. Ahora, pues el hombre ha sido diputado federal, ha tenido, pero no ha tenido cargos en los cuales pudiera tener responsabilidad en cuanto a lo que hace la aplicación de recursos directamente, recursos públicos, distribución. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? O sea, ¿de dónde sale para echarse un compromiso de una adquisición de una propiedad de 12 millones de pesos? Tú dices, ¿de dónde? ¿Verdad? Si hace un año, 2 años se decía que se dedicaba a vender libros para comer, ¿te imaginas? Entonces, pues ahí está, le queda, digo, al pueblo que razona, al pueblo debe de quedarle la duda sobre el actuar, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se compromete a nivel del Senado de la República para llegar a ese grado de poder adquisitivo. Edmundo de León González. Pues lo acaba de decir Álvaro, lo reafirmas tú. Yo nada más quiero opinar algo muy delicado. Creo que es una enfermedad que llega precisamente a cualquier nivel, desde el más bajo, ¿sí?, hasta el más alto, que dice el adagio, el dicho, que el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Yo estoy completamente de acuerdo que esta enfermedad en el sistema político mexicano lo han permitido primero las cúpulas o las dirigencias nacionales de los partidos, que no han entendido que esto es un ciclo que se tiene que concluir tarde que temprano. Sí. Hace un rato se filtraba precisamente en la prensa internacional también una fotografía de una hija de Ricardo Monreal en una tienda exclusiva. Esto no hace una hora, que se está filtrando en una tienda tremenda allá en París, de marca, la hija
del coordinador de los diputados, que a expresión de él mismo nos dice y nos hace saber que tiene 48 años ininterrumpidos en la política. El caso de este senador es prácticamente, si no igual, sí encaminado por el mismo rumbo. Tener o llegar a 18 años consecutivos en el poder lo está llevando a la esquizofrenia y a la paranoica. Dicen los que saben del estadio mental que hay ese tipo de enfermedades para aquellas personas que sienten precisamente que son constantemente perseguidos y empiezan a perder el razonamiento. Si el auditorio por ahí, dentro del auditorio, corrijo, hay un psicólogo o un psiquiatra, yo agradecería mucho que hiciera contacto con nosotros a través de los diferentes espacios de comunicación para que nos ilustre más en ese comportamiento de un ser humano en la política. Y hablo desde los mismísimos presidentes municipales del más remoto de los 3.271 municipios con que cuenta la República Mexicana, hasta el más sofisticado de las capitales de esos municipios, sienten que hacen como que la Virgen les habla en el ejercicio del poder, cuando no tienen presente que única y exclusivamente es por un término. Malaya, Malaya, dice la canción, Malaya la hora en que se violó, profanó y se pisoteó el principio maderista del sufragio efectivo y la no reelección. Ojalá y que esto sí fuera una enmienda dentro de lo electoral para que se eviten en lo sucesivo la reelección en cualquier puesto de elección popular. Que es una cortina de humo, no lo niego, no soy ajeno, como lo dice Álvaro Candia, en temas más importantes y prioritarios para el país, como esa llevada y traída minuta o ese artículo transitorio a una ley de amparo a Gandalle. Igual, sin perderme, yo también analizo los pros y los contras de un tipo presidente de la nación más poderosa, se dice, de la tierra, aspirar, pretender, presionar a un premio Nobel de la Paz por una actitud que ni palestinos ni israelitas han podido sentarse a través de los siglos por esa disputa de lo que unos dicen y merecen ser el origen de la Tierra Santa. ¿Cómo puede Donald Trump aspirar a un galardón de un premio Nobel cuando precisamente en esta semana en la ciudad de Chicago del estado de Illinois hace una movilización de la Guardia Nacional para soportar, cuerpear al ICE en contra de los connacionales y de muchas nacionalidades que no están más que con la idea de sobrevivir y conseguir lo necesario para alimentar a sus familias en otros lugares. Un hombre que desprotege a la niñez deportando a sus padres. Un hombre que le quita el sostén alimenticio a muchas familias. Un hombre que está permanentemente hostigando a las naciones de su centro y a nuestro país a través de los... Él es un hombre, y quiero escuchar tu opinión, la del auditorio, la de Álvaro, es un hombre que puede aspirar a un premio Nobel de la Paz. Y esta sí dice, Catón, es pregunta. Sí, evidentemente que la locura
Y el otro día discutía con alguien, es que hombre, está loco, ¿no? Es un tiro por viaje, no está loco, es un dictador, un déspota que está organizando la economía, la política mundial a través de los Estados Unidos. El enfrentamiento que tiene justificadamente por él de atacar a los migrantes es contra todo el partido demócrata en su contra y los gobiernos en contra de los republicanos de los Estados Unidos, ¿no? Está atacando a las economías de los estados todo el mundo en contra. Primeramente la de ellos, ¿no? A lo mejor lo demás es parte de esa vestimenta global que tiene, la que tú te referías al inicio de tu plática, el hombre más poderoso de la nación más poderosa del mundo. Yo creo que es muy cierto lo que él quiere. Quiere reelegirse en el próximo periodo y está creando las condiciones naturales, atacando y tratando de debilitar al partido opositor, donde acuérdate que él pierde en el global de las elecciones individuales, no los delegados distritales que votan al seno del colegio electoral. Y eso es comunidades que estamos hablando, Los Ángeles, Nueva York, Buffalo, Illinois, el mismo Texas, son grupos que concentran mucha fuerza económica y creo que son las que está fastidiando, ¿no? ¿En qué lógica mundial de alguien que no está viendo más allá de la política local crea el departamento de guerra, ¿no? Algo que tuvo que variar para socializar al ejército en el mundo, ¿no? Que aparte de estar equipados para la guerra, tuvieran que tener socialidad en el mundo, ¿no? Que iban a reconstruir, que iban a pacificar. Ahora él ya dejó esas tareas, ¿no? Y se dedica a crear un departamento de generales y militares obesos para ágiles y ir a la guerra. ¿Cuál es la guerra? Con todas las organizaciones que él le ha puesto la etiqueta de cuáles son los con los que debe de enfrentarse, ¿verdad? Llámese terroristas, ladrones, narcotraficantes, étnicos, todo lo que conlleva un pleito. Y con ello también el partido y la gente que no está de acuerdo. Conocido con lo hemos que estado viendo aquí, cuando ves que está en tu contra de tu discurso, de tu pensamiento, hazle la guerra. Creo que ese es el Donald Trump. Me voy más lejos de lo que estamos hablando, ¿no? Y todavía sí quiere todos los laureles que estén en la moda, ¿no? Ser el más guapo, ser el rey feo del carnaval y ser el pacificador a través de la guerra que pacifica, ¿no? Y quiere ese mérito. Creo que estamos enfrentando algo que va contra toda la lógica que hemos visto en otros lugares, y más en el que es el espejo más importante del mundo. ¿Qué hace Estados Unidos para hacerlo igual o mejor? ¿No? Ahí está. Es el mal ejemplo que está cundiendo. ¿Quién más se va a meter a esa dinámica o se va a oponer, ¿no? Alvarito, y respecto de María Corina Machado, ¿cuál será al final de cuentas? Yo tengo las tres contemplaciones locales, ¿no? El peso específico del mundo europeo que ve en la democracia venezolana el déficit del gobierno autoritario de Maduro. Y entonces a lo mejor eso provoca su influencia a que busque que esta mujer sea un referente para poderla tener viva, porque es lo que sigue, ¿no? Tenerla viva y vigente para la próxima contienda, o sea el referente que ocupan. Y no les pesó, como hoy lo vemos, el discurso temerario de un presidente que quería ser y mandó decir que él quería ser el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Una organización que a lo mejor todavía no está tocada por ese interés de los Estados Unidos, ¿no? Ajá. Ni siquiera por el grupo europeo completamente, ¿no? No vemos nunca, o no hemos visto a los rusos involucrándose en ese tema, ¿eh? La pura ciencia y la paz y los grandes descubrimientos son los que rigen esa designación. Que la politicen, bueno, hoy parece que a veces parece que se politizan los premios Nobel, ¿no? Pero siempre van dedicados a altos esfuerzos. Claro. De humanos. De nuestro auditorio, muy buenas tardes a los panelistas. Pues ese dictador no tiene M porque lo que dijo en campaña y no lo cumplió. Bueno, pues es el punto de vista de nuestro auditorio. Edmundo de León González. Pues yo sí creo que conlleva un mensaje muy claro otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a esta persona, a esta mujer venezolana. Si mal no recuerdo, desde 1901
se instauró el premio Nobel. Obviamente en las dos guerras mundiales, la del 14 y la del 42, no hubo por cuestiones lógicas. Y si mal no recuerdo, los últimos presidentes o el último presidente que alcanzó, ojalá y nos pueda ayudar ahí nuestro compañero, porque nos dio un dato muy, muy importante ahorita. Ahí tu asistente, Álvaro. Lo que yo comentaba, lo distractivo, ¿no? Que te decía, sí, cierto, va con los migrantes, pero en México no estamos como para llorar, 82,000 a la fecha. 82,000 no es deportados del 20 de enero a la fecha. Ay, sí, ya están todos los parientes, creo que esos son los que llegan un día en la mañana a desayunar ahí a la frontera. Sí. Bueno, prosigo, decía de la integridad que gozan las diferentes academias que conforman los premios Nobel allá en ese país nórdico. Y hablo particularmente nuevamente lo toco, de ese mal mental. Yo no sé si ya rebasó en comparación con quien le heredó el poder, Hugo Chávez, a Maduro, porque no sé si recuerden cuando un pajarito le dijo, un pajarito le dijo que le chifló y que iba a ser Nicolás Maduro. La esquizofrénica, vuelvo a lo mismo, y la paranoia, son situaciones de comportamiento de dos sujetos que protagonizan en este momento también una serie de declaraciones, y me refiero al propio Maduro y a Donald Trump. ¿Qué se espera con el nombramiento de esta María Corina Machado? Pues espera que de alguna manera el gobierno de Venezuela pueda entender el mensaje mundial de que tiene que aperturar tarde que temprano a unas elecciones democráticas. Las últimas que se vivieron, si bien reconoció Maduro que había ganado con un margen del 10%, pues jamás de los jamases apareció una sola acta de los cómputos realizados en aquella República Bolivariana. Qué lejos están del sueño de Simón Bolívar Palacios y su gran sueño del libertador que quiso formar la gran América, teniendo precisamente como inspiración a Sucre y a aquellos que le dieron a ese ideal bolivariano la única esperanza que ahí donde se hace en el continente americano la cintura del mismo esté precisamente el imperialismo yanqui negándose a entregar el canal de Panamá. Creo que vuelve y renace el pensamiento bolivariano con María Corina Machado. Los días desde esta humilde silla y desde este humilde estudio, los días de Maduro, dice y presagia el yin, están contados a partir del anuncio de este premio Nobel de la Paz. El mensaje es muy claro. Quedó blindada. Clarísimo. Así es. Pero la esquizofrenia, y termino con la locura de esos gobernantes, termino. ¿No vas a tener uno ahí en tu pueblo también? Hay varios. No somos ajenos a esos comportamientos del poder. No, cállate que... Bueno, de eso no estamos hablando. Vamos a hablar al rato de los baches y de las nuevas patrullas que llegan. También vamos. Y digo de los baches porque ya ves lo que pasó en Salvatierra, Guanajuato, cuando un humilde vendedor de helados apodado Nico, que no es ¿No es de los de aquí? No es su nombre, pues en una transmisión que se quejaban sobre el tránsito de su triciclo, que se le dañaba su llanta rodada número 26, estaba pidiendo que taparan los baches, pues lo que se sacó. Sí. Que llegaran un par de sicarios y le dispararon. Oye, de la que me salvé cuando yo le hacía la cada 8 días y el pastel al bache allá frente a la escuela normal, hombre. Le hice el primer año y el segundo y el tercero. Le iba a pedir al obispo que lo fuera a confirmar. No, hombre. Y un día antes que presentarlo ante la iglesia. Sí, a presentarlo a la iglesia. Bien, entonces te digo que los días creo yo que ya están contados de Maduro y que algo va a pasar
en esa república. Y algo debe de pasar en la otra que lleva también por el mismo rumbo, un comportamiento similar con sus habitantes. Y hablo también de quien se forjó supuestamente en la lucha revolucionaria, nada más y nada menos que de la República de Nicaragua, y el dictador hoy convertido, Daniel Ortega. De ahí en fuera, digo, que a todo santo dice... Bueno, ahí está Perú, es una... Pues lo que pasó anoche precisamente... diferente de equilibrio de poderes, no voy a justificarlo, pero creo que ya hizo en los últimos 6 años 5 presidentes ha depuesto, ¿no? Ya va la quinta. Oye, pero lo más importante, las razones por las que la destituyeron. Así es. Simplísima y muy sofisticadas, claro. Digo, ya no alcanzó ni el 2% de aprobación. El 80% en contra. Ya no fue como aquel de Ecuador, Bucaram, ¿se recuerdan? Sí, que también lo depusieron por incapacidad mental para gobernar. Así es. Oye, ¿cómo no ha legislado el organismo internacional? ¿Cómo ya sí se dan cuenta y aquí no? Ni un senador ¿verdad? hay por eso. Digo, aquí los políticos deben también ser sujetos a esa medida. A de menos unos 10 senadores sí están en ese asunto, ¿no? No, calla, por donde le que va a busques vender también. café allá, la luna brilla de noche y cosas, brilla de día. Hay varios diputados que deben de retratarle la psiquiatría. ¿Que por qué no hablamos de los políticos de Matehuala? Hay tema en pues los políticos de Matehuala. Hay políticos. No, pues yo no les veo tema, la verdad es que no hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero bueno, pues salvo que tengas tú algo que decir importante de los mismos. Fíjate que no, yo la verdad, por eso pregunto, ¿hay políticos? Pues sí, porque en la realidad no hay mucho Hay que quien hablar. está jugando a la política. Quieren jugar a la política y lo mismo le da a representar a un Y se partido. creen muy listos. Así, o sea, mira, platicaba yo con un distinguido panista que me hacía él el comentario respecto al nuevo dirigente del Comité Municipal de Acción Nacional y que sigue fungiendo hasta donde él me dijo, no sé si lo hayan quitado en la mañana, como director de logística. Y me decía, yo no sé para qué Raúl Ortega peleó un comité municipal cuando lo quiere conservar en logística, donde invierte la mayor parte de su tiempo en esa responsabilidad para armarle sus eventos. Cuando en realidad lo que requiere Acción Nacional en este momento es emprender una reestructuración total de sus diferentes presidentes, representantes, no sé cómo se le llame a la estructura de Acción Nacional. No sé si también como el viejo priismo sean seccionales o cómo se les llame. Y tiene razón. Bueno, y tiene razón este distinguido panista, porque dijo que él sabe perfectamente cómo se movieron las aguas, me lo contó, la comida allá en los magueyes, cómo se desarrollaron las cosas, y me dijo, ¿qué opinión merece, Edmundo, que este personaje esté fungiendo en tales puestos simultáneamente? Le dije, pues te voy a contestar como una vez dijo José Medellín Varela, distinguido amigo a quien le mando desde aquí un fuerte abrazo. Dijo, mira, pues cuando uno llega y tiene un sueldecito y quiere regresarse, pues yo no acostumbro estas cosas en la radio, pero dijo, es que está cabrón volver a estar jodido. Válgame. Se siente bien gacho. Sí, entonces, oye, pues es que te acostumbras a los bucanas. Se necesita la mosca, para seguir viviendo. Pero bueno, los baches no son ya únicamente lo entendemos y exclusivos de Matehuala. No, en San Luis Potosí está criminal también. Sí. Los baches. Intratables. En todos lados. Justificados o no justificados, pero es una política ya de qué hacer. Perdón, sigue. Sí, no, adelante, Álvaro. Sí, antes de que continúe el proyecto de pavimentación, debe ser privilegiadamente la reparación de lo que exista de pavimento en algunos lugares. Y se llama bacheo, porque ya son más dañinos que cuando vas a entrarle a algo que no sabe pavimentando, tú mismo te dimensionas, ¿no? Pero cuando te lo topas, ya no sabes qué hacer porque no hay otra salida más que dar el fregadazo al vehículo, ¿no? Y eso detiene un tránsito determinado
Creo que pega con la movilidad, con los tiempos, pega con la educación, porque ya los niños ya no llegan a tiempo, el papá ya perdió hasta el trabajo cuando te encuentras con un buen bache. Creo que es debido a estos tiempos, pero también debemos de considerarlo que eso no es nuevo. Los gobiernos deben de saber que esto va a suceder y le llaman prevención y programa de gobierno. Así es. Edmundo. Pues tienes toda la razón del mundo. Ayer también veía yo los noticieros desde las 8 de la noche, que los acostumbro hasta que me vence el sueño. Y la Ciudad de México está convertida en unas verdaderas trampas, porque tampoco, como comentabas fuera antes de que entráramos al programa, Álvaro, que no deja de llover en la capital. Sí. Y que te decía con todo respeto, pues que le sople un poquito, porque necesitamos más agüita para este rumbo. Sí. Hazle así como decíamos de niño, los polvos, aviéntale así con la manita, ¿verdad? Los polvos para que se vengan. Y efectivamente tienes la razón. Pocos gobiernos, y me refiero nuevamente a todos los niveles, proyectan dentro de sus gastos una inversión, una partida, una cantidad para reparar este tipo de calles. Me van a decir, porque me dijo, es que no te fijas por dónde manejas. No, pues ¿cómo? Si te está tapando el agua. Yo tengo un récord. Se han tronado ya 3 llantas de diferentes vehículos y con diferentes operadores. No creas que me ha tocado todas las de perder. No. También he prorrateado por ahí a mis hijos que le pongan. Los contabilizas. ¿Sí? Pero claro, que vayas tú a poner la denuncia. Nos decía la semana pasada un radioescucha que si se le atoró la llanta en un bache, pues que además, pues ¿a qué vas a perder el tiempo, compadre? ¿A qué? Sí, no hay un antecedente, ¿eh? No hay una persona que diga, aunque salga Don Huicho, que son programas circunstanciales. Ahí te hablan, Huicho. Que salgan y te digan, no hombre, aquí te damos tus 300 pesos de la ponchada. No, deja la ponchada, la tronada. La tronada, ya no hay, espérate, es tan reflejante que cuando te sucede ese evento, todo lo que conlleva, para empezar, no está la persona cercana ahí para que te la repare. Y la profundidad del daño. Y el moverte tú a repararlo, otra cosa, ya no está la gente que nomás se baja y abre aquella generación que sacaba a su gato y lo levantaba y lo cambiaba. No, hasta eso ya no traen. Ahí sí conlleva una problemática de una causa a otra, y eso se llama, porque ya detuviste la columna de vehículos, ya detuviste a tu muchacho si lo llevabas a la escuela o lo traías, tú también llegas tarde. Toda esa consecuencia es, claro, se nota más en estos tiempos de agua. ¿Por qué? Porque son más recurrentes, porque no lo ves, el bache, como tú bien lo dices. Si lo ves de día, pues le das la vuelta o le vas despacio, pero con agua, fregadazo seguro, si está el bache ahí. Así es. Pues y más hondo. Tienes por ahí varios mensajes. A ver, dale de frente, hombre. ¿Quiénes consideran puedan ser los gallos a la municipal de Matehuala? Dice, hay varios que ya andan muy adelantados en tiempos. Dice, señor Yin, ¿me puede decir para qué son las flechas? ¿Las qué? Perdón mi ignorancia. Pintaron para la carrera de ahorita de la tarde. Hoy me preguntan a mí, no. Las flechas. Hay unas flechas que yo no practico el atletismo, que le pregunta a Carlos, no, ¿es en qué carnes estoy? Las flechas, todos no saben, pues para matar indios. Para matar indios. O vaqueros, ¿verdad? ¿Va a haber una carrera? Pintaron ahorita en la tarde para o es un pleito de vaqueros contra indios y vaqueros. Contra indios. Le decía yo al buen amigo Zenón Campos el martes ahí en la comida de ese día, que yo admiro tanto a mi pueblo, que es el único municipio del mundo donde cada 8 días, cada tercer día hay carreras. Sí. Se convirtió en un ejercicio. Oye, ya, digo, no, es increíble que no tengan un proceso de recuperación del atleta. Muy bien. Dice, ¿considera usted? Que lo presionen tanto. Sí. Van a correr muy estresados. Así es. Que quiénes pueden ser los gallos, pues todavía no vemos el sabor del actual. Fíjate que... Todavía andan llorando por el actual. Con todo respeto, pues vuelvo a la interrogante que no ha tenido una explicación convincente a través de los años en esta humanidad. Y a ver si alguien nos ilustra. Álvaro,
Santillana, Auditorio. No, ahí está muy lejos. ¿Quién fue primero? ¿Mm? Hablando de ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo, Todavía no duermo por eso, mi querido Edmundo. Todavía Fíjate. no duermo por ese Entonces, por ese dilema, perdón. Si andan preguntando ahorita si hay, pues, digo, todavía Oye, no. yo quisiera hacer un comentario, Edmundo, que Adelante. nos pone, Armando, nos pone el contexto, sin valorar hacer un juicio de valor. A ver. El pago y el arreglo del gobierno del Estado y la universidad. Sin buscar quién fue primero, el huevo, bajo el huevo y la gallina. Vamos a evitar por decir, nadie puede meterse en, o no debemos, y si alguien lo calentó, qué bueno que así se solucionó. No porque es un conflicto que nos lleva a muchos emocionalmente a que alguien te venda, te calienta y te ponga en un tamiz que no es el correcto, ¿no? Porque ahí no está la papa, ¿no? La educación hoy por hoy debe de ser gratuita para todos, accesible, y la alma mater de la cual compartimos esa comunión, oírla, tener la oportunidad de vernos las caras y decir, el Edmundo es mi amigo, el Armando, porque la universidad nos dio una oportunidad importante, ¿no? Así es. Yo no sé si, porque en nuestro momento era casi la única universidad, la competencia era la Universidad del Valle de México, a la que estaba aquí, no había otra universidad. Si eso fue lo que nos dio esa comunidad, qué padre. Hoy estamos hablando de ese nivel en San Luis Potosí, más de 40 posibilidades. En nuestro momento es una comunidad poderosa, vieja, antigua, de muchos años, con mucho valor histórico, y creo que no merecía una discusión de esa naturaleza. Bien por lo que pasó. Punto. Claro. Sí. Completamente de acuerdo contigo, Álvaro. En programas anteriores habíamos puesto sobre esta mesa y habíamos externado nuestro comentario al auditorio sobre todo, que era inconcebible que alguien pudiera estar mal aconsejando o hablándole al oído al gobernador, no conociendo los antecedentes de movilización y presencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Episodios tristes, sí, efectivamente. Episodios que dejaron una muerte, episodios que dejaron dolor en una familia, episodios que dejaron en la cárcel, más allá de ese lamentable suceso de 1985, y una serie de circunstancias que se dieron en movilizaciones, sobre todo con liderazgos auténticos en la mayoría de las ocasiones para defender la posición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y qué bueno, yo también celebro como universitario que pasé, como tú bien lo dices, por eso, no. Yo sí estudiaba, dijo Lucano. Entonces, te digo, las cosas se celebran, que se evitaron una confrontación, un enfrentamiento, sacar a la manifestación pública, a miles, a la emoción, no conlleva ningún punto donde podamos decir que gracias a una movilización se impuso la cordura, la prudencia y la sensatez. Y ojalá y el gobierno del estado de San Luis Potosí hoy y mañana y siempre esté en las manos de quien esté y del partido que sea, tenga presente que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lo veo como aliado. Es y será siempre la máxima casa de estudios de nuestro estado. Y su aliado del progreso y del desarrollo. Su principal aliado claro para sí. el desarrollo, el estudio, todo lo que representa en el fondo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para ronda final, mi estimado Edmundo de León, ¿traes temas pendientes? Mira, a ver. Pues fíjate que sí, la verdad de las cosas, yo tengo, y hay los antecedentes, quedan grabados, quedan los programas anteriores, sobre el otro lamentable suceso que afortunadamente no llegó a mayores en esta semana en la capital de la República, donde otra pipa tuvo por ahí de gas, otro accidente que no llegó. Lo decía aproximadamente hace un mes y medio, 2 meses, que precisamente a la hora que yo venía al programa vi por ahí unas camionetitas de Las Verdes, San Luis Gas o
San Luis, no sé qué sea esa compañía de gas, que iba a velocidades en una hora donde salían del campamento, precisamente que impartía el Centro Recreativo de la Florida, y había cursos propedéuticos o ya asistencia en la normal, donde 2 camionetitas iban como alma que llevaba el diablo. Y que finalmente se pararon en el depósito de la cervecería que está en la intersección de Mántico, en la carretera 57. Y yo digo, esa era la prisa. Hemos visto, nos consta, la situación dramática y trágica de todas esas muertes que ocasionaron esos accidentes. Hoy en día en Matehuala, señores tránsitos, por eso quiero hablar de las nuevas patrullas, tienen ahí raja de dónde sacar. No han enmendado ni corregido la conducción a velocidades donde estén conscientes de la carga fatal y letal que llevan sobre su camioneta y ellos conduciendo a esa velocidad. Y hablo de las camionetas Nissan o de las camionetas de esas de la otra marca Hilux, de la Toyota, pero son camionetas chicas, no hablo de las pipas. No he visto a una pipa en Matehuala, de las de 3 toneladas y de las chicas, andar a la velocidad que andan esos cafres del volante. Estamos a tiempo, muy a tiempo, de evitar una tragedia, cuando menos en Matehuala, y que no quiero ser ave de mal agüero. Y hablo de que vino el gobernador. Claro, y hablo de que el gobernador vino en esta semana a otorgar más patrullas a la policía y tránsito. Me acabo de topar con 2 nuevas. Oye, unas vienen y otras van para el mismo rumbo. ¿Qué habrá por esos mismos? Una va para el Ojo de Agua y la otra ya viene, se topan en la esquina y se dicen adiós. Oye, pues si no hay novedad, pues ¿qué andas haciendo? ¿Gastando gasolina? Ahora, hablando de eso, les dan, ¿qué dice el dicho? Alegre el policía y le dan patrulla. Así es. Bueno, decían del indio, perdón con el indio. Muy bien. Dice, a lo mejor son refritos. Están hablando de los mismos, ¿verdad? Dice, ¿de qué? A lo mejor son refritos. Digan nombres para irnos dando las negativas. O en, ¿qué? En su fifiermía. Pero denos posible. Pues bueno, es que todavía no es hora. ¿Me permites Dale. medio minuto? Ándale. Decía yo el día de ayer también con un reconocido morenista de hace muchísimos años con quien intercambié mensajes, y con otro platiqué personalmente, Ariel Chávez y José Rosario Mendoza Tobar, en un escenario que este es el momento adecuado que el pueblo de Matehuala valora y está valorando, que los partidos políticos en la próxima contienda no tienen nada que hacer. Es el momento, ahora sí, no lo seré, es el momento de empezar a trabajar la estructura y la candidatura de un ciudadano, de un candidato independiente, porque ya vimos, ya el ciudadano lo constató, verdes, azules, rojos. De todos sabores. Y amarillos. No, esos todavía no llegan. Pero verdes, rojos, amarillos. Pero sea la presidencia de la República. Pero creo que es el momento. Y yo digo, los que quieren y los que van a intentarlo de nuevo, pues mis respetos. A ver, Alvarito, ilumínanos, ¿por qué? Ya para cerrar, no, bueno, pues ahí en ese caso es muy de Matehuala. La basura. Pero sí, no, creo. No, y allá también. Sí es de Matehuala, pero también es de San Luis Potosí. Se requiere legislar en el tema. No, yo creo que todavía después del amparo, la reforma electoral que venga, va a ser agresiva y va a impedir menos esos liderazgos. Mucho ¿no? El menos partido ese hegemónico no va a dejar tramo a que el partido sean los que... el impedimento de cualquier iniciativa independiente son los recursos. Los recursos los traen los partidos políticos. Así es. Oye, entonces allí es un impedimento total. Para movilizarte te dan 20 pesos y tú para salir de tu casa necesitas más de 1,000 para cualquier ejercicio electoral. Hasta de que te vean el bigote en la calle, no hay otra de esas. No hay otro tipo de contacto, porque te prohíben la tecnología, te prohíben muchas cosas. Abrirlo hacia el mundo se va a esconder otros fascinerosos que aprovechan de eso, lo que hoy sabemos que es el juicio que tiene el gobierno para decir que los amparos son malos, es porque hay gente estratégica que sabe utilizar el amparo.
y alargar Así es. sus problemas para hacer, ¿en beneficio de qué? De que los que dan el amparo reciben algunas canonjías para darte la vuelta y tenerte siempre ahí. Y conocemos muchos actores de esos que no son porque les hagan justicia, porque tienen el recurso para evitar la resolución. Eso Oye, cuando. me mandaron, fíjate, a propósito de lo que hablábamos de la locura, de estos dos personajes, Donald Trump y Maduro, Ajá. que hoy es el Día Mundial Hoy de la es el Salud Día del Mundial de la Mental. Salud Mental. Hoy es el día. Ah, bueno, Usted- a penaltis. Ahí les tengo dos pacientes y me hacen favor de atenderlos, por favor. Muy bien. Pues vámonos, nos da mucho gusto saludarlos. No te Vas a vayas ir. a llevar el micrófono No, porque no, tienes no, la no, mala no, costumbre no, de que te van a alcanzar. Ya Te llevas van y te 3. alcanzan allá por... Andan pues es en que el no, no. estacionamiento buscando lo que donde dejó el micrófono. No, para Gracias a todos. Gracias, abrazo, Álvaro. Armando, Edmundo, muchas gracias. Al auditorio, mil gracias. Saludos Hasta la a todos. próxima. Gracias.